Estamos construyendo un nuevo campamento base militar en Texas que permite a la Guardia Nacional de Texas aumentar y mejorar las operaciones en esta zona. Lo que ven ahora es la primera fase de la construcción que ya ha comenzado en lo que son 80 acres. En los últimos años, la cuestión de la seguridad fronteriza se ha convertido en un tema de intenso debate y controversia en Estados Unidos. Con el aumento de los cruces ilegales de la frontera y el creciente número de inmigrantes que solicitan asilo, la situación a lo largo de la frontera con México ha llegado a un punto crítico. El gobernador de Texas ha movilizado al ejército de la Guardia Nacional a la frontera y también ha anunciado la construcción de un nuevo campamento, base militar, para ellos en la frontera. Estas nuevas medidas han molestado a la administración Biden. ¿Cree que estas nuevas medidas frenarán el aumento de inmigrantes ilegales en la frontera entre IIUU y México? Nuevo campamento base militar. Los legisladores republicanos con los que hablé en la frontera anoche dijeron que la administración Biden está invitando a una crisis humanitaria a nuestras puertas y la preocupación aquí en Brownsville, Texas, es ciertamente humanitaria. Con este telón de fondo, el estado de Texas ha dado un paso audaz y sin precedentes para hacer frente a la crisis. Texas, con su vasta extensión de territorio fronterizo, ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia de la batalla contra la inmigración ilegal, como uno de los principales puntos de entrada de los inmigrantes que cruzan la frontera. El Estado se ha enfrentado a importantes retos para mantener la seguridad y la integridad de sus fronteras. El aumento de los cruces ilegales ha puesto a prueba a las fuerzas del orden y ha suscitado preocupación por la seguridad pública y nacional. En el centro de esta batalla se encuentra el gobernador Greg Abbott, un hombre decidido a proteger a su estado de la afluencia de inmigrantes no autorizados que cruzan a Texas desde México. ¿Su arma preferida? La Operación Lone Star. La Operación Lone Star, la misión de seguridad fronteriza del gobernador Abbott, lleva 3 años en marcha. Es una operación multifacética destinada a disuadir la inmigración en la frontera y garantizar la seguridad de los residentes de Texas. Pero es algo más que una misión. Es un símbolo del compromiso inquebrantable de Abbott para asegurar la frontera. Desde el principio, el gobernador Abbott ha cuestionado la competencia exclusiva del gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración. Cree que el Estado tiene derecho a tomar cartas en el asunto y proteger sus fronteras, y no ha reparado en gastos para hacerlo. En el marco de la operación Lone Star, Abbott ha supervisado la expansión de la militarización en la frontera. Ha desplegado barreras, algunas de ellas consideradas peligrosas, en el agua. Estas barreras sirven para disuadir físicamente, dificultando a los inmigrantes no autorizados cruzar a Texas. Pero también han suscitado polémica, ya que sus detractores sostienen que suponen una amenaza para la vida humana. Abbott también ha desplegado unidades, tácticas marinas fuertemente armadas, en el agua, reforzando aún más la seguridad fronteriza. Estas unidades patrullan el río, listas para interceptar cualquier cruce no autorizado. Su presencia es un mensaje claro para quienes intenten entrar ilegalmente en Texas. El Estado se toma en serio la protección de sus fronteras. La ampliación de la operación Lone Star no ha estado exenta de polémica. Los críticos sostienen que las medidas de Abbott invaden la autoridad del gobierno federal en materia de inmigración. Argumentan que la Constitución otorga al gobierno federal competencias exclusivas en este ámbito. Pero Abbott sigue impertérrito, firme en su creencia de que el Estado tiene derecho a asegurar sus propias fronteras. Y ahora, el gobernador Abbott ha llevado su misión de seguridad fronteriza a nuevas cotas con el anuncio de planes para un campamento base militar permanente en la frontera entre Texas y México. El gobernador Abbott anunció que el Estado está construyendo un campamento base militar a lo largo de la frontera a medida que aumenta las operaciones de seguridad. Para ampliar nuestras capacidades de seguridad fronteriza, estamos construyendo un nuevo campamento base del Departamento Militar de Texas. Esta instalación de 80 acres, parte de un esfuerzo estatal de $10,000 millones, albergará hasta 300 soldados de la Guardia Nacional. Su misión: asegurar la frontera y disuadir a los que la cruzan ilegalmente. Y quiero expresar mi gratitud al General Sisler y a la Guardia Nacional de Texas por ir más allá, para asegurarse de que están mostrando la manera en que Texas se defenderá de la anarquía que ha sido creada por la negativa de Joe Biden a seguir las leyes del Congreso de los Estados Unidos y asegurar nuestra frontera. Reconociendo las limitaciones de los recursos existentes y la necesidad de un enfoque más robusto,
El gobernador Abbott ha dado a conocer planes para construir una base de operaciones de avanzada para albergar tropas de la Guardia Nacional desplegadas cerca de la frontera con México. El concepto de base operativa avanzada no es nuevo. Es un término militar que se refiere a una base estratégicamente situada que sirve como centro de operaciones en un área específica. Normalmente, las bases operativas de vanguardia se establecen en regiones hostiles o remotas para proporcionar apoyo logístico, recopilación de inteligencia y una base de operaciones para el personal militar. En el caso de la base de operaciones avanzadas de Texas, su objetivo principal es albergar y apoyar a las tropas de la Guardia Nacional, encargadas de asegurar la frontera y evitar los cruces ilegales. La base servirá como centro de mando para coordinar las operaciones y proporcionará la infraestructura y los recursos necesarios para que las tropas puedan llevar a cabo su misión con eficacia. La decisión de construir una base de operaciones avanzada supone un cambio significativo respecto a anteriores planteamientos de la seguridad fronteriza. La decisión del gobernador Abbott de establecer un campamento base militar permanente se debe a su convicción de que una fuerte presencia militar actuará como elemento disuasorio, enviando un mensaje claro de que Texas no tolerará la inmigración ilegal. Al reforzar la seguridad fronteriza, el gobernador pretende proteger los recursos del Estado, mantener la ley y el orden y salvaguardar los intereses de sus residentes. Nuestro objetivo es asegurarnos de que ampliamos la eficacia de ese alambre de cuchillas a más zonas a lo largo de esta frontera, teniendo a los soldados ubicados aquí mismo, justo al lado del río. Van a tener la capacidad de moverse rápidamente, ser capaces de construir esa barrera de alambre de cuchillas. Aunque la Guardia Nacional se ha desplegado en la frontera en el pasado, el establecimiento de una base permanente representa una estrategia más proactiva y a largo plazo. Demuestra el compromiso de Texas para hacer frente a las causas profundas de la inmigración ilegal y garantizar la seguridad de sus residentes. Se espera que la construcción de la base de operaciones avanzada sea una empresa de grandes proporciones. Requerirá importantes recursos financieros y la coordinación entre diversos organismos gubernamentales. Sin embargo, el gobernador Abbott ha dejado claro que el Estado está dispuesto a no escatimar gastos para asegurar su frontera y proteger a sus ciudadanos. Este anuncio representa la última escalada en la actual batalla entre la Casa Blanca y Texas sobre el control de la inmigración. Es una medida audaz del gobernador Abbott, una medida que consolida su compromiso con la seguridad fronteriza y desafía la autoridad del gobierno federal. Mientras se inicia la construcción del campamento base militar en Eagle Pass, el centro simbólico de la lucha de Abbott contra la inmigración, la comunidad se tambalea. El anuncio ha pillado por sorpresa a los residentes e incluso a los representantes estatales, que desconocían el proyecto hasta hace poco. La ciudad de Eagle Pass ya ha experimentado cambios significativos debido a que Texas se hizo con el control de Shelby Park junto al Río Grande, desplazando al gobierno federal. La construcción del campamento base militar ha suscitado dudas sobre el equilibrio de poder entre el gobierno estatal y el federal. Es probable que dé lugar a otro enfrentamiento legal entre Texas y el gobierno federal, ya que el gobernador defiende el derecho del Estado a asegurar la frontera. A medida que avanza la construcción de la base de operaciones avanzadas, quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuál será el impacto a largo plazo sobre la seguridad fronteriza? Y, lo que es más importante, ¿disuadirá eficazmente de cruzar ilegalmente la frontera y abordará las causas profundas de la inmigración ilegal? El gobernador de Texas firma una ley que permite a Texas detener a migrantes. Ahora, los movimientos del gobernador Abbott sobre la actual crisis fronteriza están empezando a avivar las llamas de un creciente conflicto entre el gobierno de Texas y la administración Biden. Como he mencionado anteriormente, Texas se ha negado a permitir que los agentes de la patrulla fronteriza entren en el Parque Shelby, en Eagle Pass, un parque situado a lo largo de la frontera entre IEUU y México, como parte de la iniciativa Operación Lone Star. Esta decisión ha desatado la indignación y ha intensificado las ya profundas desavenencias entre Texas y el gobierno federal. Shelby Park, de aproximadamente 50 acres, es un pintoresco parque situado en Eagle Pass, Texas, junto a la frontera entre IEU y México. Su proximidad al Río Grande lo convierte en una zona crucial para vigilar y atajar los cruces ilegales de la frontera. Pero, ¿por qué se ha convertido este parque en el centro de una acalorada disputa? El gobernador Abbott, al defender la decisión, expresó su frustración por el creciente número de inmigrantes que entran ilegalmente por Eagle Pass y las consiguientes actuaciones de los agentes federales.
Dejó claro que Texas había llegado a un punto de ruptura y que no toleraría más estos sucesos. En consecuencia, se levantó rápidamente una valla alrededor del Parque Shelby, impidiendo de hecho el acceso a los agentes de la patrulla fronteriza. El Departamento de Justicia no tardó en responder a las acciones de Texas. Solicitó la intervención del Tribunal Supremo de IEUU, pidiendo una orden para obligar a Texas a permitir que los agentes de la patrulla fronteriza volvieran a Shelby Park. Sin embargo, por el momento, el tribunal no se ha pronunciado al respecto. La disputa sobre el acceso a Shelby Park alcanzó un punto de ebullición cuando el representante estadounidense Henry Cuellar acusó al gobierno de Texas de obstaculizar a los agentes de la patrulla fronteriza el desempeño de sus funciones. Según Cuellar, 3 migrantes, entre ellos 2 niños, se ahogaron trágicamente cerca de Eagle Pass y afirmó que las acciones del Estado impidieron que los agentes de la patrulla fronteriza los salvaran. Sin embargo, el Departamento Militar de Texas refutó rápidamente estas afirmaciones, declarando que eran totalmente inexactas. Aclararon que los agentes de la patrulla fronteriza les habían informado de que las autoridades mexicanas ya habían recuperado 2 de los cadáveres antes de solicitar la entrada en Shelby Park. El departamento explicó además que los agentes de la patrulla fronteriza solicitaron específicamente el acceso para perseguir a otros 2 migrantes que se creía que estaban con las víctimas. En una presentación legal ante el Tribunal Supremo, el Departamento de Justicia argumentó que, como mínimo, los agentes de la patrulla fronteriza podrían haber ayudado a sus homólogos mexicanos si se les hubiera concedido acceso a la zona. Las versiones contradictorias del incidente no han hecho sino ahondar la división entre Texas y el gobierno federal. Los funcionarios de Texas también han argumentado que la patrulla fronteriza había reducido significativamente su presencia en la zona más de 2 meses antes del incidente. Esto plantea interrogantes sobre el nivel de cooperación y coordinación entre las agencias federales y estatales para hacer frente a los continuos desafíos en la frontera. En diciembre de 2023, el gobernador Abbott firmó un proyecto de ley que entrará en vigor en marzo de 2024. Aprobó el proyecto de ley 3 del Senado, que supone $1.540 millones en fondos estatales destinados a continuar la construcción de barreras a lo largo de las 1.200 millas de frontera. Estos fondos se sumarán a los $1.500 millones ya existentes en contratos que el Estado ha emitido desde septiembre de 2021, lo que permitirá la construcción de aproximadamente 40 miles de barreras de volardos de acero en los condados de Starr, Cameron, Valverde y Webb. Sin embargo, la batalla por las barreras fronterizas no termina con el proyecto de Ley 3 del Senado. El gobernador Abbott también ha autorizado al Estado a gastar hasta $40 millones para que policías estatales patrullen Colony Ridge, una urbanización cercana a Houston que ha sido tachada de imán para inmigrantes indocumentados por publicaciones de extrema derecha. Este enfoque proactivo de la aplicación de la ley pretende responder a las preocupaciones de los residentes de Texas que han sentido el impacto de la inmigración ilegal en sus comunidades. También firmó la Ley 4 del Senado. La batalla sobre la inmigración en la frontera de Estados Unidos con México continúa. Un estado no está esperando a que el Congreso o la administración Biden actúen. Texas cuenta con una nueva ley que permitirá al estado detener a las personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera. La aprobación de la Ley 4 del Senado es una medida audaz de Texas para hacer valer su autoridad en la aplicación de la ley de inmigración, una responsabilidad tradicionalmente federal. En virtud de esta nueva ley, cruzar la frontera entre Texas y México, entre los puertos de entrada, se clasifica ahora como un delito menor de clase B, que conlleva una pena de hasta 6 meses de cárcel. En virtud de la SB 4, cruzar ilegalmente a Texas desde México se considera un delito menor. Este delito se castiga con hasta 180 días de cárcel y una multa de hasta $2,000. Los reincidentes podrían enfrentarse a penas aún más duras, con un delito grave de segundo grado que conlleva un castigo de 2 a 20 años de prisión. Esto enviará un mensaje claro de que Texas no tolerará el cruce ilegal de fronteras. Al tipificarlo como delito estatal, la ley faculta a las fuerzas del orden para detener a las personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera, aunque no se encuentren en un puerto de entrada designado. Esto representa un cambio significativo en la dinámica de poder entre las autoridades estatales y federales en la aplicación de la ley de inmigración. Sin embargo, incluso antes de que se secara la tinta del proyecto de ley, la SB 4 se enfrentó a fuertes críticas de diversos sectores,
Legisladores, demócratas, el gobierno mexicano y grupos de defensa, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, expresaron su preocupación por las posibles consecuencias de la ley. Argumentaron que la SB4 vulneraría los derechos federales y las garantías procesales de las personas sujetas al sistema de inmigración. La ACLU, que representa a grupos de derechos civiles, no perdió tiempo en emprender acciones legales contra la SB4. Presentaron una demanda ante el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Oeste de Texas, impugnando la constitucionalidad de la ley. La demanda alega que Texas se está extralimitando al ejercer el control de la inmigración, un ámbito tradicionalmente gestionado por el gobierno federal. Afirma que la SB4 priva a las personas de sus derechos federales, incluido el derecho a impugnar la expulsión y solicitar asilo. Nuestro objetivo, al presentar la demanda rápidamente, es decir, en las próximas semanas, es dar al caso tiempo suficiente para que sea examinado por el Tribunal de EU y garantizar que podamos bloquear esta ley antes de que el Estado de Texas la utilice para acosar, perseguir o detener a cualquier persona. El desafío legal sentó las bases para una batalla legal de alto riesgo, con grupos de derechos civiles y el gobierno de Texas en bandos opuestos. El resultado de este pleito podría tener implicaciones de gran alcance para la aplicación de la SB4 y el futuro de la política de inmigración en Texas. Los tribunales federales, incluido el Tribunal Supremo de Estados Unidos, han dictaminado anteriormente que las leyes de inmigración solo pueden ser aplicadas por el gobierno federal. Sin embargo, algunos republicanos de Texas esperan que la nueva ley conduzca en última instancia a un enfrentamiento legal ante un Tribunal Supremo de Estados Unidos más conservador, dados los recientes nombramientos de 3 jueces por parte del expresidente Donald Trump. Las implicaciones de la Ley 4 del Senado van más allá del ámbito legal. La ley permite a un juez retirar los cargos si un migrante acepta regresar voluntariamente a México. Esta disposición plantea interrogantes sobre la posible coacción a personas que pueden estar desesperadas por buscar asilo o escapar de situaciones peligrosas en sus países de origen. También suscita preocupación por el impacto en las poblaciones vulnerables, incluidos los niños y las familias. El representante estadounidense Joaquín Castro, junto con otros congresistas demócratas, ha pedido al Departamento de Justicia de Estados Unidos que intervenga y demande a Texas para impedir que la ley entre en vigor. Sostienen que el gobierno federal debe hacer valer su autoridad en materia de inmigración y política exterior y emprender las acciones legales oportunas para detener lo que consideran una ley inconstitucional y peligrosa. En respuesta, el gobernador Abbott ha defendido la ley, haciendo hincapié en la necesidad de que Texas se defienda de los cárteles de la droga y de los elementos criminales que explotan la porosa frontera. Ha criticado las políticas de inmigración de la administración Biden, atribuyendo el aumento de los cruces fronterizos ilegales a lo que percibe como una inacción deliberada por parte del gobierno federal. La aprobación de la Ley 4 del Senado ha suscitado un intenso debate sobre el equilibrio de poderes entre los gobiernos estatal y federal, los derechos de los inmigrantes y la eficacia de la penalización del cruce ilegal de fronteras. Con la entrada en vigor de la ley, su aplicación y los posibles desafíos legales determinarán sin duda el futuro de la política de inmigración en Texas y más allá. Asegurar la frontera. Indiana, un estado conocido por sus valores y su fuerte sentido de comunidad, ha tomado una decisión que ha pillado a todo el mundo por sorpresa. En un movimiento audaz, el gobernador de Indiana, Eric Holcomb, ha anunciado que el estado enviará a sus miembros de la Guardia Nacional a Texas. Esta decisión responde a la petición de Texas de restablecer el orden en la frontera sur, asolada por una crisis creciente. Reconociendo la gravedad de la situación, el gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió ayuda a los estados vecinos. Fue en respuesta a esta petición de ayuda que el gobernador Holcomb tomó la decisión de desplegar miembros de la Guardia Nacional de Indiana en Texas. El gobernador citó la necesidad de restablecer el orden en la frontera sur y garantizar la seguridad tanto de los residentes de Texas como de los propios migrantes. Con el envío de la Guardia Nacional, Indiana pretende proporcionar un apoyo muy necesario a las fuerzas del orden de Texas. Los miembros de la Guardia Nacional colaborarán con sus homólogos tejanos en labores de vigilancia, apoyo logístico y procesamiento de inmigrantes. Su presencia ayudará a aliviar la presión sobre los recursos y permitirá una respuesta más eficaz a la crisis. La decisión del gobernador
Holcomb de enviar a la Guardia Nacional de Indiana a Texas se debe a su preocupación por la negligencia del gobierno federal a la hora de hacer cumplir las leyes de inmigración y asegurar la frontera del país. Él cree firmemente que esta negligencia no solo pone en peligro la seguridad nacional, sino que también representa una amenaza significativa para la seguridad económica de cada estado. Indiana ha estado trabajando diligentemente para combatir la epidemia de drogas que ha asolado las comunidades de todo el estado. Sin embargo, el flujo constante de drogas ilegales a través de una frontera estadounidense abierta supone un grave riesgo para los progresos realizados en la lucha contra esta crisis. A principios de esta semana, nuestro gobernador se unió a otros 13 gobernadores de Texas para una reunión informativa sobre la situación fronteriza. En una declaración, dice que el fracaso para asegurar la frontera de nuestro país pone en peligro la seguridad nacional y económica que afecta a todos los estados. Añade que cree que esta tregua ayudará a frenar el flujo de drogas ilegales que entran en EEUU. Este despliegue no es la primera vez que la Guardia Nacional de Indiana ha sido llamada a servir en la frontera sur. Entre octubre de 2020 y octubre de 2023, 300 soldados de Indiana han servido en varias misiones federales en la frontera, mostrando su dedicación y preparación para apoyar a la Guardia Nacional de Texas en la seguridad de la frontera sur. La decisión del gobernador Holcomb pone de relieve la interconexión de los estados a la hora de abordar cuestiones nacionales. Si bien la crisis fronteriza puede sentirse más agudamente en Texas, es un problema que afecta a todo el país. Al echar una mano, Indiana está demostrando su compromiso con el bienestar y la seguridad de todos los estadounidenses. La creciente tensión en la frontera. En los últimos años, la frontera sur de Estados Unidos se ha visto asolada por una alarmante afluencia de inmigración ilegal, contrabando de drogas y trata de seres humanos. La situación ha llegado a un punto crítico, con agentes de la patrulla fronteriza desbordados luchando por mantener el orden. Miles de personas de diversos países, en busca de una vida mejor o huyendo de situaciones peligrosas, han intentado cruzar ilegalmente la frontera. Esto ha ejercido una inmensa presión sobre los recursos y la infraestructura de las agencias de patrulla fronteriza, ya de por sí sobrecargados. El gran volumen de personas que intentan entrar en Estados Unidos ha hecho que a las autoridades les resulte cada vez más difícil gestionar eficazmente la situación. Junto al problema de la inmigración ilegal, los cárteles de la droga han aprovechado la porosidad de la frontera para introducir narcóticos en el país. La frontera de Texas se ha convertido en un importante punto de entrada de drogas como la cocaína, la heroína y la metanfetamina. El impacto de este tráfico ilícito de drogas no solo ha afectado a la región fronteriza, sino que se ha extendido por todo Estados Unidos, contribuyendo a la actual crisis de opioides y alimentando la violencia en las comunidades. Además, la trata de seres humanos se ha convertido en un grave problema en la frontera de Texas. Las organizaciones delictivas explotan a personas vulnerables, entre ellas mujeres y niños, obligándoles a convertirse en esclavos modernos y sometiéndoles a horrores inimaginables. La necesidad de combatir este atroz delito y proteger a las víctimas inocentes se ha convertido en una prioridad absoluta para las fuerzas del orden. El gobierno de Texas lleva años enfrentándose a estos retos, pero la magnitud de la crisis ha desbordado sus recursos y su mano de obra. En sus esfuerzos por restablecer el orden y proteger a sus ciudadanos, Texas ha pedido ayuda a otros estados. Y ahí es donde entran en escena el gobernador Eric Holcomb y la Guardia Nacional de Indiana. Desde que asumió el cargo, el presidente Biden se ha enfrentado a una afluencia récord de inmigrantes, lo que ha suscitado críticas desde todos los bandos del espectro político. Los problemas económicos y las catástrofes medioambientales han asolado países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Cuba, agravando las ya terribles condiciones de vida de sus ciudadanos. La pandemia de COVID-19 agravó aún más estos problemas, dejando a muchos sin otra opción que buscar un futuro mejor en otros lugares. A medida que las economías se desmoronaban y se producían desastres naturales, la esperanza disminuía y la desesperación crecía. Las familias se enfrentaban a la dura realidad de unas oportunidades limitadas y luchaban por mantener a sus seres queridos en medio del caos. Las bandas y la violencia se sumaron a la agitación, haciendo la vida insoportable para muchos. Es en este contexto en el que vemos un aumento significativo del número de personas dispuestas a correr el riesgo y embarcarse en el traicionero viaje a Estados Unidos. Les mueve el deseo de seguridad, estabilidad y la oportunidad
de una vida mejor. En sus primeros 100 días como presidente, ¿qué hará para crear una vía hacia la ciudadanía para muchos inmigrantes indocumentados, que es un gran problema para la comunidad AAPI? Y así, tengo un programa que es significativamente diferente y se basa en donde lo dejamos y trata de deshacer el daño que Trump, mientras que el plan propuesto por el presidente Biden para ofrecer un estatus legal a millones de personas indocumentadas en EU no consiguió el suficiente apoyo bipartidista. Los conservadores argumentan que ha animado inadvertidamente a los migrantes a emprender el viaje. Creen que la percepción de un enfoque más indulgente hacia la inmigración ha actuado como un factor de atracción, atrayendo a personas que ven la oportunidad de un nuevo comienzo. Sin embargo, el presidente Biden ha pedido en repetidas ocasiones a los inmigrantes, incluidos los solicitantes de asilo, que no emprendan el viaje a Estados Unidos. Si estás intentando salir de Cuba, Nicaragua o Haití, o has acordado iniciar un viaje a Estados Unidos, no te presentes en la frontera. Quédese donde está y solicite legalmente desde allí a partir de hoy. A pesar de sus esfuerzos por desalentar los cruces ilegales, las cifras siguen aumentando. Las autoridades estadounidenses van camino de superar los 2 millones de encuentros con inmigrantes en el año fiscal, que comenzó en octubre, lo que supone el ritmo más rápido en más de 20 años. Solo en mayo de 2022, las estadísticas muestran que se realizaron 239.416 detenciones en la frontera, lo que representa un aumento del 2% respecto a abril. Pero no se trata solo de adultos que buscan una vida mejor. También se ha producido un fuerte aumento del número de niños que cruzan la frontera. En nuestra exploración de los retos en la frontera con México, una política destaca como un importante punto de contención: el Título 42. Esta política pandémica, implementada durante la administración Trump, permite la expulsión rápida de migrantes ante la preocupación de propagar el COVID-19. El Título 42, que debe su nombre a una disposición del Código de Estados Unidos, tenía como objetivo evitar la propagación del COVID-19 en las instalaciones de retención. En virtud de esta política, casi todos los inmigrantes indocumentados que solicitaban la entrada eran expulsados automáticamente, eludiendo las leyes y protecciones de inmigración normales. A pesar de las críticas, el gobierno de Biden mantuvo inicialmente en vigor el Título 42, alegando motivos de salud pública. Sin embargo, tras prorrogarlo en 2 ocasiones, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, decidieron ponerle fin el 23 de mayo, declarando que ya no era necesario, dadas las actuales perspectivas más favorables para la salud pública en Estados Unidos. La decisión de poner fin al Título 42 tuvo importantes repercusiones en la situación fronteriza. Desencadenó una carrera desesperada hacia la frontera entre Estados Unidos y México, con aproximadamente 10.000 personas cruzando cada día, los niveles más altos de los que se tiene constancia. A medida que las cifras siguen aumentando, han surgido campamentos improvisados de migrantes a lo largo de la frontera, lo que agrava aún más los retos a los que se enfrentan tanto los migrantes como las autoridades. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche de ayer, recorrimos un popular cruce fronterizo aquí en Brownsville, Texas, Matamoros. Los oficiales de la patrulla fronteriza de EEUU nos dicen que hay aproximadamente 22.000 migrantes en esa región de Tamaulipas, a la espera de cruzar a los Estados Unidos. En el momento en que se levantó la política, aproximadamente el 42% de todos los migrantes encontrados, un total de 100.699 personas, habían sido expulsados en virtud de esta disposición. Hasta la fecha, más de 1,8 millones de personas han sido expulsadas en virtud del Título 42. El repunte de la inmigración bajo la presidencia de Biden ha puesto a prueba el sistema de inmigración y ha suscitado dudas sobre la eficacia de las políticas actuales. A medida que las cifras siguen aumentando, es evidente que se trata de una cuestión compleja y polifacética que requiere un examen cuidadoso y soluciones integrales. A medida que las cifras siguen aumentando, el hacinamiento en los centros de detención y los problemas logísticos se han convertido en una cruda realidad. Las organizaciones humanitarias y las autoridades locales se están preparando para el aumento de la demanda de recursos y apoyo. El gobierno de Biden ha introducido nuevas medidas para hacer frente a la situación, pero los desafíos legales se ciernen sobre ellos. La necesidad de una reforma integral de la inmigración nunca ha sido tan acuciante. Esperemos que las aparentemente duras decisiones migratorias de Texas contribuyan a frenar la afluencia de inmigrantes ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México. Y con esto llegamos al final de este video. Si te gusta,
este tipo de contenido, haz clic en una de las tarjetas de la pantalla.